Durante años repetí la misma frase en mi cabeza como si fuera una oración. Solo es una etapa. Cuando pase, mi madre lo verá. Me aferraba a esa idea, porque era más fácil creer que el desamor era temporal que aceptar la verdad. Ella podía recibirlo todo, y aún así no estar agradecida. Éramos 3 hermanos. 2 de ellos tenían siempre una razón lista para no aparecer. Yo tenía siempre una razón para quedarme. Culpa, responsabilidad y una esperanza tonta de que algún día sería suficiente. Mi madre envejeció rápido, pero no en lo que la gente suele imaginar. No fue solo el cuerpo, fue el carácter. Se volvió más exigente, más crítica, más inconforme. No importaba lo que hiciera. La comida estaba fría, la cama estaba mal tendida, el té tenía demasiado azúcar o muy poca, el médico era incompetente, la casa olía raro, yo hablaba demasiado, yo hablaba poco. Lo que más me agotaba no era el trabajo físico, sino la sensación constante de estar fallando, aunque estuviera entregando mi vida. Y aún así, yo la cuidaba como si fuera un bebé. Le bañaba el cabello con paciencia, le cortaba las uñas, le preparaba ropa limpia y suave para que no le molestara en la piel. Le revisaba la presión, le ordenaba la medicación por horarios, le hacía caminar despacio por el pasillo cuando el doctor recomendó movimiento. Yo no era enfermera, pero me convertí en una, no por vocación, sino porque si yo no lo hacía, nadie más lo haría. Mis hermanos tenían excusas perfectas. El mayor decía que estaba demasiado ocupado. Siempre estaba a punto de cerrar un proyecto. Siempre tenía un viaje. Siempre había una urgencia. La menor decía que no podía con esa energía, que verla así la deprimía, que no tenía fuerzas para enfrentarlo. La frase que más escuché fue: «Tú eres mejor para eso». Como si mi capacidad de aguantar fuera un regalo y no una condena. La parte más cruel era que mi madre los defendía. Los justificaba, los idolatraba. Cuando llamaban, ella cambiaba la voz, se le suavizaba la cara, se enderezaba en la cama como si le devolvieran juventud por teléfono. Les decía mi hijo o mi niña con una ternura que conmigo no existía. A mí me hablaba como se le habla a alguien que se da por sentado. Sin cuidado, sin delicadeza, sin gratitud. Tu hermano sí sabe, decía. Tu hermano siempre estuvo para mí. Yo la miraba y tragaba saliva. ¿Siempre estuvo para ti?, pensaba. ¿Dónde estuvo cuando te levanté del suelo porque te caíste en el baño? ¿Dónde estuvo cuando pasé la noche despierta porque no podías respirar bien? ¿Dónde estuvo cuando el hospital me miró a mí y me dijo: «La familia tiene que decidir»? Pero yo no discutía. Porque discutir con una madre enferma te deja culpable incluso cuando tienes razón. Y mis hermanos sabían usar eso. Sabían que, si yo levantaba la voz, ellos quedarían como los pacíficos y yo como la difícil. Así que aprendí a callar. Un día, después de una madrugada terrible en la que mi madre tuvo fiebre, y yo la cambié 3 veces porque sudaba y temblaba, ella abrió los ojos, y lo primero que dijo fue que la almohada estaba mal. Ni un gracias, ni un has dormido. Solo que la almohada estaba mal, y que yo no sabía hacer las cosas como su hija menor. Fue en ese momento cuando sentí algo frío dentro de mí. No era odio, era lucidez, una lucidez cansada. Pensé, si ella pudiera, me cambiaría por cualquiera, incluso por quienes no están. Y esa idea me dolió más que el cansancio físico. Esa mañana llamé a mis hermanos, no para suplicarles, sino para decirles que necesitaba apoyo real. Les dije que la situación ya no era sostenible, que yo estaba agotada,
que necesitábamos turnarnos. Hubo silencio al otro lado. Luego, el mayor dijo lo mismo de siempre. Esta semana, no puedo. La menor dijo lo mismo de siempre. No tengo estómago para eso. Y antes de colgar, añadieron la frase que siempre me dejaba atrapada. Pero tú sabes que mamá te necesita más a ti, como si yo fuera el plan A, B y C. Mi madre escuchó la conversación desde su habitación, y en lugar de molestarse con ellos, se molestó conmigo. No los molestes, me dijo. Ellos tienen vida. Yo respiré hondo para no llorar. ¿Y yo qué tengo? Pensé. ¿Yo no tengo vida? Esa noche, sentada en la cocina, miré mis manos. Tenían marcas de jabón, piel reseca por desinfectante, uñas cortas, pequeñas heridas de tanto lavar y cargar. Y entendí algo que me cambió para siempre. Yo estaba cuidando a mi madre, sí, pero también estaba sosteniendo una mentira familiar. La mentira de que mis hermanos eran buenos hijos. La mentira de que yo lo hacía porque quería. Como si no hubiera presión. Como si no hubiera abandono. Y ahí apareció, por primera vez, una idea que al principio me pareció demasiado fría para una hija. Si nadie ve lo que hago, entonces debo dejar de hacerlo invisible. No me refiero a publicarlo. No me refiero a buscar lástima. Me refiero a registrar la verdad. Porque si el día de mañana se hablaba de quién estuvo y quién no estuvo, yo ya sabía cómo funcionaría. Mis hermanos se contarían a sí mismos como héroes, y mi madre los aplaudiría. Yo quedaría como la que solo hizo lo que debía. Esa misma semana empecé a guardar todo. No con dramatismo, con método. Guardé recibos de farmacia, copias de citas médicas, mensajes donde mis hermanos decían «no puedo», capturas de pantalla donde se excusaban. Grabé audios de mi madre cuando me insultaba y luego, 5 minutos después, hablaba dulce con ellos. No por morbo, por protección, porque algo en mí ya sabía que esta historia no iba a terminar con un «gracias, hija». Iba a terminar con una verdad que dolería. Y lo más irónico es que, mientras yo empezaba a documentarlo todo, mi madre seguía elogiándolos como si fueran santos. Seguía repitiendo que ellos eran los buenos, que yo era la intensa, que yo exageraba, que yo tenía mal carácter. Y yo seguía cuidándola, como un bebé, pero ya no con esperanza, con estrategia. El cambio no fue inmediato. Nadie notó que yo había dejado de cuidar con esperanza y había empezado a cuidar con memoria. Por fuera todo seguía igual. La medicación a tiempo, las comidas preparadas, las citas médicas agendadas, la ropa limpia, la casa en orden, pero por dentro algo se había reorganizado. Ya no buscaba reconocimiento. Buscaba claridad. Mis hermanos seguían llamando cada tanto, siempre en horarios cómodos para ellos. Nunca de madrugada, nunca cuando había urgencias, siempre después de las 7 de la tarde, cuando sabían que mi madre ya estaba tranquila. Hablaban 5 minutos, prometían visitar pronto y colgaban. Mi madre, cada vez que eso ocurría, pasaba el resto del día repitiendo lo maravillosos que eran. Tu hermano siempre fue tan atento, decía. Yo asentía sin discutir. Mientras tanto, guardaba la captura del mensaje que él me había enviado esa mañana. No puedo ir. Tengo una reunión importante. La acumulación de pequeñas injusticias empezó a tomar forma, no como rabia explosiva, sino como un archivo ordenado. Cada recibo que pagaba, cada factura del hospital, cada compra de pañales para adulto, cada taxi de emergencia cuando no conseguía ambulancia. Todo tenía fecha. Todo tenía hora. Todo tenía nombre.
No lo hacía para enfrentarlos. Lo hacía porque algo en mi intuición me decía que, cuando llegara el momento final, la historia no se contaría sola. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Mi madre sufrió una caída leve en el baño. Nada grave, pero suficiente para que el médico recomendara mayor supervisión. Llamé a mis hermanos para explicar la situación y proponer una rotación real. El mayor respondió con irritación. Siempre exageras. No es para tanto. La menor, en cambio, hizo algo diferente. Dijo que iba a pasar en cuanto pudiera. Mi madre escuchó esa promesa y sonrió como si hubiera recibido una noticia maravillosa. Pasaron 2 semanas. No apareció. Mientras tanto, yo ajusté mi rutina. Dormía en una silla cerca de su habitación. Me despertaba con cualquier ruido mínimo. Cancelé compromisos personales. Reduje mis horas de trabajo. Nadie me obligó, directamente. Pero el sistema familiar estaba diseñado para que la obligación cayera sobre mí. Y aún así, mi madre seguía insatisfecha. Un día, me dijo algo que no olvidaré. Si tu hermana estuviera aquí, todo sería más organizado. La frase me atravesó. Yo estaba ahí. Yo había estado ahí durante años. Pero en su narrativa, yo era insuficiente por defecto. Mis hermanos, en cambio, eran perfectos por ausencia. Esa noche no lloré. Hice algo distinto. Revisé el testamento que ella había redactado hacía años. No por ambición, por información. Quería entender qué pasaría cuando todo terminara. No porque deseara que terminara, sino porque necesitaba saber en qué lugar me dejaba esa historia. El documento era antiguo. Dividía todo en partes iguales entre los 3. Sin reconocimiento especial a quien cuidara. Sin cláusulas sobre gastos asumidos. Sin mención a dedicación exclusiva. Igualdad formal. En otro momento, me habría parecido justo. Pero después de años de desgaste, me pareció ciego. No dije nada. No confronté. No reclamé. Seguí registrando. Los meses pasaron, y la salud de mi madre empezó a deteriorarse con mayor rapidez. Los médicos hablaron de complicaciones inevitables. Yo seguía allí. Mis hermanos seguían justificándose, y mi madre seguía idealizándolos. Sin embargo, algo empezó a cambiar sutilmente. Una tarde, mientras la ayudaba a sentarse en la cama, sufrió un pequeño episodio de confusión. No reconoció dónde estaba, no reconoció la fecha, pero me reconoció a mí. Y por primera vez, no me criticó. Me miró largo rato y preguntó, ¿siempre has estado aquí? No supe qué responder, porque la respuesta era obvia, pero la pregunta era nueva. Sí, mamá, siempre. Ella no dijo nada más, pero esa duda sembrada en su mente fue importante, porque por primera vez, la narrativa automática parecía haberse fisurado. A partir de entonces, comencé a hacer algo más estratégico, no solo registrar ausencias, sino dejar evidencia visible. Cuando mis hermanos prometían visitar y no venían, imprimía el mensaje y lo dejaba sobre la mesa del comedor, no con intención acusatoria, sino como recordatorio factual. Mi madre veía esos papeles. A veces no decía nada. A veces preguntaba por qué no habían venido. Yo respondía con neutralidad. Dijeron que estaban ocupados. Sin adjetivos. Sin dramatismo. Los documentos empezaron a hablar más que yo. El punto de quiebre definitivo llegó cuando el hospital exigió una decisión urgente sobre un tratamiento costoso. Era necesario firmar consentimiento y asumir responsabilidad financiera. Llamé a mis hermanos. Esta vez no fue para pedir ayuda física, fue para pedir compromiso real. El mayor preguntó cuánto costaba. Cuando escuchó la cifra, guardó silencio.
La menor dijo que necesitaba pensarlo. Ambos insinuaron que quizá no valía la pena extender lo inevitable. Yo entendí algo en ese instante. El amor que proclamaban tenía límites financieros. Firmé yo, pagué yo, guardé cada comprobante. Y esa noche, cuando regresé a casa, mi madre volvió a decir que su hijo era el más responsable de todos. No respondí. Pero dentro de mí, la estrategia ya estaba completa. Porque el día que esta historia se cerrara, no sería con gritos ni con acusaciones. Sería con hechos. Y los hechos, cuando están documentados durante años, no pueden reescribirse con discursos emotivos. Yo ya no buscaba su aprobación. Buscaba justicia. Con el paso de los meses, la salud de mi madre empezó a deteriorarse de manera más visible. Ya no eran solo pequeños olvidos o episodios aislados de debilidad. Eran días completos en los que necesitaba ayuda para casi todo. Yo había ajustado mi vida alrededor de esa realidad. Mi rutina giraba en función de sus horarios, sus medicamentos, sus cambios de ánimo. Mis hermanos, en cambio, giraban alrededor de sus propias agendas. Lo curioso es que, mientras su cuerpo se debilitaba, su favoritismo seguía intacto. Cada llamada de ellos la iluminaba. Cada promesa incumplida se convertía en una excusa que ella misma fabricaba para protegerlos. Yo observaba ese mecanismo con una mezcla de tristeza y claridad. Durante años pensé que era personal, que había algo defectuoso en mí. Ahora entendía que no era falta de amor, era una estructura mental profundamente arraigada. Pero la realidad empezó a imponerse. Una noche particularmente difícil, mi madre tuvo dificultades respiratorias. Llamé a emergencias y la trasladaron al hospital. Pasé horas sentada en una silla fría, escuchando el sonido constante de monitores. Informé a mis hermanos. El mayor respondió que intentaría acercarse al día siguiente. La menor dijo que no podía manejar hospitales, que le daban ansiedad. Yo firmé todos los formularios. El médico me explicó que necesitaban realizar pruebas adicionales y que el tratamiento implicaría gastos importantes. Asentí. No había otra opción. Cuando envié el resumen de la situación al grupo familiar, la conversación cambió de tono. ¿Cuánto costará exactamente?, preguntó mi hermano mayor. ¿Seguro que es necesario hacer todo eso?, añadió mi hermana. No era la primera vez que hablaban de dinero, pero esta vez lo hicieron con una frialdad que ya no podía ignorar. Les envié el presupuesto preliminar del hospital. Hubo silencio. Horas después, recibí un mensaje privado de mi hermano. No deberías comprometer tanto dinero. A veces hay que aceptar la realidad. Aceptarla. Pensé. Significaba no pagar. No respondí. Guardé el mensaje. Cuando mi madre regresó a casa, el ambiente estaba tenso. Aunque ella no entendía del todo por qué, yo seguía cuidándola con el mismo esmero. Pero ahora cada gasto estaba documentado con aún más precisión. No solo recibos, también transferencias, fechas de llamadas, capturas de pantalla de conversaciones. Empecé a notar un cambio sutil en ella. No era agradecimiento abierto, pero sí momentos breves de conciencia. En una ocasión, mientras la ayudaba a vestirse, murmuró: «Tus hermanos no vienen mucho, ¿verdad?». Fue la primera vez que lo dijo sin defenderlos. «Están ocupados», respondí con neutralidad. No añadí más. Ya no necesitaba convencerla de nada. La evidencia estaba acumulándose sola. Semanas después, ocurrió algo que alteró por completo el equilibrio familiar. Mi madre recibió una carta del banco solicitando confirmación sobre ciertos movimientos financieros antiguos. Eran operaciones menores, pero despertaron su curiosidad. Me pidió que revisara los documentos. Al hacerlo, noté algo que no había visto antes: pequeñas transferencias periódicas
que ella misma no recordaba haber autorizado. No eran grandes cantidades, pero eran constantes. Revisé las fechas. Coincidían con momentos en que mis hermanos habían tenido dificultades económicas conocidas. No acusé de inmediato, simplemente imprimí los movimientos y los dejé sobre la mesa. Cuando mi madre los vio, frunció el ceño. Yo no recuerdo haber hecho esto. Quizá lo hablaste con ellos, dije con calma. Ella guardó silencio. Por primera vez, no hubo defensa automática. Días después, mi hermano mayor llamó para preguntarme por la carta del banco. Su tono era demasiado rápido, demasiado anticipado. Mamá se confunde, dijo. Es normal a su edad. Le respondí que el banco solo quería confirmar autorizaciones. Nada más. Él cambió de tema. Esa conversación fue decisiva. No por el monto del dinero, sino por la reacción. Yo no había acusado, solo había mostrado documentos, y los documentos incomodaban. Mi madre empezó a hacer más preguntas. No confrontaba directamente, pero su confianza ya no era ciega. Observaba, escuchaba, comparaba. Mientras tanto, yo seguía cuidándola, como siempre. Pero ahora, mi serenidad tenía otra raíz. No estaba esperando su gratitud. Estaba esperando el momento adecuado. El deterioro físico avanzaba. Los médicos comenzaron a hablar de preparativos a largo plazo. Mi madre, consciente de su fragilidad, mencionó por primera vez la palabra testamento. Mis hermanos se interesaron de inmediato. Hay que organizar eso pronto, dijo el mayor. Es importante dejar todo claro, añadió la menor. Yo no dije nada. Sabía que el documento antiguo dividía todo en partes iguales. Sabía también que mis gastos no estaban contemplados en ninguna cláusula, pero tampoco buscaba alterar el reparto por impulso. Esperaba algo más sólido que una discusión emocional. La reunión para revisar el testamento se programó en casa. Mis hermanos llegaron puntuales, sonrientes, atentos. Mi madre parecía feliz de verlos. Yo preparé café. Observé. El abogado familiar explicó el contenido actual. División equitativa, sin modificaciones. Cuando terminó, mi hermano mayor intervino. Quizá deberíamos simplificar algunos puntos. Simplificar, entendí, significaba asegurar rapidez. El abogado preguntó si había cambios que mi madre quisiera hacer. Ella dudó. Miró a mis hermanos. Luego me miró a mí. No lo sé, dijo finalmente. Esa duda fue más poderosa que cualquier declaración. La reunión terminó sin modificaciones formales. Pero algo había cambiado. La confianza absoluta ya no existía. Esa noche, mientras ayudaba a mi madre a acostarse, me tomó la mano con una fragilidad que no era habitual. ¿Te he hecho trabajar demasiado? No respondí de inmediato, porque la respuesta honesta era sí. Pero no era el momento de saldar cuentas. Te cuido porque eres mi madre, dije. Ella cerró los ojos. No pidió perdón. No dio las gracias. Pero tampoco volvió a elogiar a mis hermanos esa noche. Y en ese silencio, comprendí que la historia se estaba moviendo hacia su verdadero giro. Yo no necesitaba gritar, necesitaba tiempo. Después de aquella reunión donde el testamento quedó sin cambios formales, el ambiente en la casa se volvió más denso, aunque nadie lo nombrara directamente. Mis hermanos empezaron a aparecer con mayor frecuencia, pero no por cuidado genuino. Llegaban en horarios estratégicos, cuando sabían que la situación estaba estable. Se sentaban junto a mi madre, le hablaban con una dulzura que nunca utilizaban conmigo y repetían frases cuidadosamente elegidas sobre lo importante que es organizar todo para que no haya problemas después. Yo observaba. No discutía, tomaba nota. Mi madre, aunque aún mantenía cierta idealización hacia ellos, ya no estaba completamente ajena a las inconsistencias. Había empezado a notar quién estaba presente,
cuando ella necesitaba ayuda real, y quien solo aparecía cuando la palabra herencia flotaba en el aire. No lo decía abiertamente, pero su mirada cambiaba. Una tarde, mientras yo organizaba medicamentos en la cocina, escuché a mi hermano mayor decir algo que marcó un punto de no retorno. Mamá, deberías dejar claro que todo sea en partes iguales. No queremos conflictos. El tono era amable, pero la insistencia no era inocente. Mi madre respondió con algo que me sorprendió. Siempre fue así. Sí, pero ahora hay gastos, añadió él. No queremos malentendidos. Yo entré a la sala con el organizador de pastillas en la mano. No dije nada, pero la palabra gastos quedó suspendida en el ambiente, porque esos gastos tenían nombre, tenían fecha, tenían comprobantes. Esa noche, cuando mis hermanos se fueron, mi madre me pidió que me sentara a su lado. No era habitual que me llamara así, sin tono crítico. ¿Es verdad que has pagado mucho?, preguntó. No respondí desde la emoción. Respondí desde la precisión. Le mostré una carpeta. No era teatral, era ordenada. Dentro estaban los recibos de hospital, las facturas de farmacia, los pagos de enfermería ocasional, las transferencias de emergencia, incluso los pequeños gastos diarios acumulados durante años. No le reproché nada. No la miré con acusación. Solo abrí la carpeta y dejé que las cifras hablaran. Mi madre pasó las páginas lentamente. No dijo, gracias. Pero tampoco dijo, exageras. Ese silencio fue distinto. Durante días no volvió a mencionar el tema, pero tampoco volvió a elogiar a mis hermanos con la misma ligereza. Algo se estaba moviendo dentro de ella, aunque fuera incómodo. El verdadero giro ocurrió semanas después. El banco volvió a enviar una notificación, esta vez solicitando actualización de datos para operaciones futuras. Mi madre me pidió que la acompañara personalmente a la sucursal. Mis hermanos no pudieron esa semana. En el banco, el asesor explicó detalles de cuentas y autorizaciones antiguas, y ahí apareció algo que ninguno esperaba. Un poder firmado años atrás que permitía a mi hermano mayor realizar ciertos movimientos sin consulta directa. Mi madre frunció el ceño. Yo no recuerdo haber firmado esto. El documento era real. La firma parecía auténtica, pero la fecha coincidía con un periodo en el que ella estuvo hospitalizada por varios días. No hice acusaciones. Solo pedí copia del documento. Mi madre guardó silencio durante el trayecto de regreso a casa. Esa noche no cenó mucho, no se quejó, no criticó la sopa. Solo preguntó, ¿tú sabías de esto? No respondí. Y era verdad. Al día siguiente, llamó a mis hermanos. La conversación fue tensa. Yo no escuché todo, pero oí suficientes frases sueltas como para entender que, por primera vez, ella estaba haciendo preguntas incómodas. Ellos intentaron minimizarlo. Dijeron que era para facilitar trámites, que ella ya lo sabía, que yo estaba exagerando otra vez. Pero esta vez no fui yo quien habló. Fue ella quien dijo, he estado viendo cosas que no cuadran. Ese fue el momento exacto en que el equilibrio familiar cambió. Mis hermanos empezaron a mostrarse nerviosos. Sus visitas dejaron de ser tan frecuentes. Sus mensajes se volvieron más formales. Ya no hablaban de organizar la herencia con tanta seguridad. Mientras tanto, yo seguía cuidando. Pero ahora, mi madre me observaba diferente. Una tarde, mientras la ayudaba a acomodarse en la cama, dijo algo que nunca antes había pronunciado. Siempre pensé que eras fuerte porque podías con todo. No entendí que estaba sola. No fue una disculpa completa, pero fue un reconocimiento parcial. Y eso bastó
para que la estrategia que llevaba años construyendo comenzara a dar fruto. Días después, mi madre pidió ver nuevamente el testamento. Esta vez, no convocó a mis hermanos de inmediato. Me pidió que llamara al abogado y organizara una reunión privada. Cuando el abogado llegó, mi madre habló con una claridad que no había mostrado en mucho tiempo. Quiero hacer cambios. Yo no intervine. No sugerí nada. Ella habló sola. Mencionó gastos no compartidos. Mencionó ausencias. Mencionó confianza. El abogado tomó nota. Las modificaciones no se hicieron ese día, pero quedaron planteadas, y mis hermanos aún no sabían nada. Esa fue la primera vez que comprendí que el verdadero intento de justicia no iba a salir de mi voz, iba a salir de la suya, y cuando eso ocurriera, no habría forma de acusarme de manipulación, porque yo no pedí nada, yo solo mostré hechos. La decisión de modificar el testamento no fue inmediata ni impulsiva. Mi madre pasó varios días en silencio después de aquella conversación con el abogado. No volvió a mencionar a mis hermanos con el mismo tono seguro. Tampoco volvió a criticar cada detalle de mi presencia como lo hacía antes. La casa estaba extrañamente más tranquila, pero no por paz, sino por reflexión. Yo no presioné, no insinué cambios, no pedí nada. Mi estrategia siempre fue la misma. Hechos, no discursos. Sin embargo, mis hermanos comenzaron a intuir que algo estaba ocurriendo. El mayor llamó más de lo habitual esa semana. La menor envió mensajes, preguntando por el estado emocional de mamá, algo que jamás había preguntado antes. No era preocupación, era monitoreo. Una tarde, mientras yo ayudaba a mi madre a revisar sus documentos personales, ella se detuvo en una factura antigua del hospital. La miró durante un largo rato. «¿Esto lo pagaste?», tú dijo. «Sí». «¿Ellos no ayudaron?». No respondí con calma. Ella no discutió. No justificó. Solo dejó la factura sobre la mesa. Ese pequeño gesto fue más grande de lo que parecía. Al día siguiente, pidió hablar con el abogado nuevamente. Esta vez sin avisar a mis hermanos. Yo organicé la cita. El abogado llegó discreto, con la misma neutralidad profesional de siempre. Mi madre habló claro. Dijo que había cometido un error al asumir que el amor se medía por palabras y no por presencia. Dijo que quería ajustar el documento para reflejar la realidad de los últimos años. No lo dijo con resentimiento, sino con una claridad fría que incluso a mí me sorprendió. El abogado explicó las opciones. Se podía mantener la división equitativa y añadir una cláusula de compensación por gastos comprobables, o se podía redistribuir porcentajes de forma directa. Mi madre me miró. «No quiero que haya injusticia», dijo. Y esa palabra, injusticia, resonó más fuerte que cualquier disculpa. La modificación final fue simple, pero contundente. Los gastos documentados durante años serían reembolsados íntegramente desde el patrimonio antes de cualquier división. Además, el porcentaje restante ya no sería igualitario. Yo recibiría una parte mayoritaria por responsabilidad asumida. Mis hermanos recibirían menos. No era una humillación pública. Era un ajuste matemático basado en hechos. El documento se firmó legalmente, con testigos, con fecha, con copia certificada, y yo no pedí nada. Cuando mis hermanos fueron informados semanas después, la reacción fue exactamente la que esperaba. El mayor explotó. «La manipulaste», acusó. La menor lloró por teléfono, diciendo que yo siempre había sido ambiciosa. Yo no respondí. No tenía que hacerlo. Fue mi madre quien habló. No me manipuló nadie. He visto cosas que no me gustaron. Ese momento
fue el verdadero giro. No porque el dinero cambiara de manos, sino porque por primera vez ella dejó de defenderlos a ciegas. Mis hermanos intentaron revertir la decisión. Insinuaron que la firma había sido forzada. Sugirieron que mi madre no estaba en pleno uso de sus facultades. El abogado ya había previsto ese escenario y solicitó una evaluación médica independiente el mismo día de la firma. El informe fue claro: capacidad mental intacta. La acusación se desmoronó. El mayor dejó de venir por completo. La menor redujo llamadas al mínimo. El discurso de familia unida desapareció cuando dejó de ser conveniente. Mientras tanto, yo seguía cuidando, pero ahora el cuidado era distinto. No era una búsqueda de aprobación, era una elección consciente. Mi madre empezó a mostrar gestos pequeños que antes no existían. Preguntaba si yo había comido, si estaba cansada, si necesitaba ayuda. No eran disculpas abiertas, pero eran humanidad. Un mes después, su salud empeoró de forma definitiva. Los médicos hablaron con honestidad sobre el final. Mis hermanos aparecieron de nuevo, esta vez con una mezcla de urgencia y culpa. Se sentaron junto a la cama, le hablaron en voz baja, prometieron cosas que nunca habían cumplido. Yo me mantuve al margen, porque ya no necesitaba competir por afecto. Mi madre, en uno de sus momentos de lucidez final, tomó mi mano delante de ellos y dijo algo que jamás había dicho en voz alta. Siempre estuvo aquí. No fue un discurso largo. No necesitaba serlo. El silencio que siguió fue incómodo para todos. Semanas después, ella falleció. El proceso legal se activó sin dramas. El testamento modificado fue ejecutado exactamente como estaba escrito. Los gastos fueron reembolsados. La división se realizó según lo establecido. Mis hermanos intentaron cuestionar formalmente el documento, pero la evaluación médica, los testigos y la documentación detallada hicieron imposible cualquier impugnación seria. No hubo pelea judicial prolongada, solo consecuencias. El mayor dejó de hablarme por completo. La menor envió un mensaje largo diciendo que yo había destruido la familia por dinero. Yo no respondí, porque la familia ya estaba rota mucho antes de que el dinero entrara en la ecuación. El verdadero ajuste no fue económico, fue narrativo. Durante años, yo fui la hija intensa, difícil, exagerada. Ahora la historia estaba escrita en documentos legales, no en recuerdos selectivos. Y lo más irónico es que nunca pedí justicia, solo registré la verdad. Después del funeral, la casa quedó vacía, pero no en el sentido físico. Los muebles seguían allí, las cortinas seguían oliendo al detergente que yo usaba, los platos estaban perfectamente ordenados. Lo que desapareció fue la dinámica que durante años definió mi identidad: la hija que cuida, la hija que aguanta, la hija que no responde. El silencio posterior al entierro fue distinto al de antes. Ya no era el silencio de la resignación, sino el silencio de la evaluación. Mis hermanos reaparecieron el mismo día que el notario confirmó oficialmente la ejecución del testamento. No trajeron flores, no trajeron recuerdos, trajeron sospechas. El mayor fue directo. Esto no termina aquí. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su amenaza era administrativa, no emocional. La menor adoptó otro enfoque. Mamá no estaba bien en los últimos meses, insinuó. Yo escuché sin interrumpir. La diferencia ahora era que ya no tenía que defenderme. El sistema hablaba por mí. El notario les explicó con paciencia que todo estaba respaldado por evaluación médica independiente, testigos y documentación exhaustiva de gastos. Intentar impugnar el documento significaba iniciar un proceso costoso, con pocas probabilidades de éxito. El mayor insistió. La manipuló durante años.
Esa frase me habría destruido hace 5 años. Ahora me produjo algo diferente. Claridad. No la manipulé. Respondí por primera vez con firmeza. La cuidé. No añadí nada más. El proceso legal que intentaron iniciar duró apenas unas semanas. Sus propios abogados les recomendaron desistir. No había irregularidades. No había grietas. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi hermano mayor me llamó una noche, solo. No para disculparse. Para preguntar cuánto había recibido exactamente. Esa fue la confirmación final. No era dolor por la pérdida de nuestra madre, era cálculo. Le respondí con frialdad que las cifras estaban en el documento público. No le daría el placer de un resumen privado. Colgó, sin despedirse. La menor optó por la estrategia emocional. Envió mensajes largos recordando la infancia, las navidades, las vacaciones en las que éramos felices. Pero nunca mencionó los últimos años. Nunca mencionó quién pagaba las facturas médicas. Nunca mencionó las noches en las que yo sostenía a mamá mientras ella deliraba. La memoria selectiva es una forma de defensa. Yo no entré en ese juego. Con el paso de los días comencé a sentir algo inesperado. Culpa. No por el dinero, sino por el alivio. Alivio de no tener que competir más por aprobación. Alivio de no escuchar comparaciones constantes. Alivio de no esperar agradecimiento. Esa culpa fue más difícil de enfrentar que cualquier acusación externa. Durante años me había definido por el sacrificio. Si quitaba el sacrificio, ¿quién era yo? Comencé terapia pocas semanas después. No porque estuviera rota, sino porque quería entender la estructura completa de lo que había vivido. La terapeuta me hizo una pregunta que tardé días en responder. ¿Qué habría pasado si hubieras dejado de cuidar antes? La respuesta fue incómoda. Habrías sido etiquetada como egoísta. Habrías sido juzgada. Habrías sido excluida. Pero también me habría protegido antes. Esa realización fue parte de mi verdadero cierre. Mientras tanto, mis hermanos empezaron a experimentar consecuencias indirectas. El mayor, que siempre había dependido de la narrativa de hijo favorito, comenzó a enfrentar problemas financieros más visibles. Sin el respaldo implícito del patrimonio familiar completo, su margen de maniobra se redujo. La menor tuvo que asumir responsabilidades que antes evitaba. No fue mi intervención. Fue la realidad sin subsidio emocional. Un mes después, decidí vender la casa. No por necesidad económica, sino porque ese espacio estaba saturado de una identidad que ya no me pertenecía. La venta fue rápida. El mercado era favorable. Mis hermanos intentaron intervenir nuevamente, argumentando que la casa tenía valor sentimental. Curioso, porque nunca quisieron vivir en ella ni cuidarla. La venta se concretó legalmente. Ese día, al firmar el contrato, sentí algo más poderoso que cualquier herencia. Autonomía. La narrativa familiar había girado durante décadas alrededor de quién era más querido, quién era más obediente, quién era más útil. Yo salí de ese sistema, no como víctima, sino como arquitecta de mi propia estabilidad. El verdadero intento de venganza no fue un acto explosivo, fue algo más preciso. Dejar de sostener dinámicas que me dañaban. Mis hermanos dejaron de llamarme por completo. Las reuniones familiares desaparecieron. Algunos primos tomaron partido. Otros se mantuvieron neutrales. Yo no intenté limpiar mi imagen. No necesitaba audiencia. Meses después, la menor me envió un último mensaje. Ojalá hubiéramos sido diferentes. No supe si era reproche o reflexión. No respondí de inmediato. Pasé horas pensando si debía abrir esa puerta. Finalmente escribí algo simple. Yo también. No ofrecí reconciliación automática.
No ofrecí reunión. Solo reconocí la verdad. La diferencia es que yo ya no necesitaba reparación externa para sentirme completa. Con el dinero que recibí, no compré lujos. Invertí. Organicé mi futuro con la misma disciplina con la que había organizado las medicinas de mi madre. Abrí una pequeña consultoría relacionada con gestión administrativa para personas mayores. Sabía exactamente cómo funcionaban las negligencias familiares. Convertí mi experiencia en herramienta. Eso fue el cierre más elegante posible. Mis hermanos intentaron narrar la historia como traición por dinero. Yo la viví como ajuste por realidad. El día que inauguré mi oficina, colgué en la pared una copia enmarcada de la factura hospitalaria que mi madre había sostenido aquel día. No como trofeo, como recordatorio. El sacrificio sin límites no es amor, es autoabandono. Y yo dejé de abandonarme. Con el paso de los meses, la distancia entre mis hermanos y yo dejó de ser temporal y se volvió estructural. Ya no era un enfado momentáneo, ni un duelo mal gestionado. Era una ruptura silenciosa, pero definitiva. Lo curioso es que esa ruptura no me produjo el dolor que esperaba. Durante años había temido quedarme sola. Ahora entendía que llevaba sola mucho más tiempo del que había admitido. La verdadera confrontación no ocurrió en una sala con abogados. Ocurrió en una reunión familiar organizada por una tía que insistía en reparar vínculos. No tenía intención de asistir, pero decidí ir por una sola razón: cerrar sin dramatismo. Nos reunimos en la casa de mi tía un domingo por la tarde. Mis hermanos llegaron juntos, coordinados, como siempre habían hecho cuando querían presentar un frente unido. Yo llegué sola. La conversación comenzó superficial. Comentarios sobre el clima, sobre el trabajo, sobre cualquier cosa que evitara el núcleo del conflicto. Pero todos sabíamos que no estábamos allí por el café. Fue mi hermano mayor quien rompió el equilibrio. No se trata del dinero, dijo, mirando alrededor como si buscara aliados. Se trata de cómo lo hiciste. La acusación ya no era económica, era moral. Respiré despacio antes de responder. No hice nada. Mamá tomó decisiones. Él negó con la cabeza. La influenciaste durante años. Ahí fue cuando entendí algo que hasta entonces no había verbalizado. Para alguien acostumbrado a controlar la narrativa, perder el control es igual a manipulación ajena. No la influencié, dije con calma. Le mostré números. Mi hermana intervino. Siempre fuiste la víctima perfecta. Esa frase me hizo casi sonreír, porque durante años yo había sido la hija fuerte, la que podía con todo, la que no necesitaba ayuda. Ahora, convenientemente, era la estratega fría. Fui la que respondí. No añadí reproches. No enumeré noches sin dormir. No recité facturas. Ya no necesitaba convencer a nadie. La discusión no escaló porque yo no alimenté el fuego. Eso los descolocó más que cualquier grito. Mi hermano esperaba resistencia emocional. Mi hermana esperaba lágrimas. No recibió ninguna. En ese momento, comprendí que el verdadero cambio no había ocurrido en el testamento. Había ocurrido en mi umbral de tolerancia. Durante años, acepté la narrativa de que el amor se demostraba soportando. Ahora entendía que el amor también se demuestra poniendo límites. La reunión terminó sin reconciliación formal, pero terminó con algo más importante: claridad pública. Nadie allí pudo negar quién había asumido la responsabilidad real durante los últimos años. Nadie pudo negar la documentación. Nadie pudo sostener la idea de manipulación sin pruebas. Semanas después, mi hermano intentó un último movimiento indirecto. Contactó a un primo abogado
buscando revisar si existía alguna vía para reclamar parte de los reembolsos por desproporción. La respuesta fue negativa. El concepto legal era simple. Gastos comprobados no son enriquecimiento injusto. Son compensación. Esa fue su derrota final. Pero mi transformación no estaba centrada en su derrota. Estaba centrada en mi identidad. Comencé a revisar retrospectivamente mi relación con mi madre sin idealizarla ni demonizarla. Comprendí que su favoritismo no era necesariamente maldad consciente. Era comodidad. Mis hermanos eran más agradables, menos confrontativos, menos exigentes. Yo era organizada, firme, insistente con la realidad. Para alguien que quiere evitar conflictos, el hijo que exige claridad suele resultar incómodo. Eso no justificaba nada, pero lo explicaba. Esa comprensión me liberó de un resentimiento que todavía arrastraba. La herencia fue un episodio. La dinámica emocional fue el verdadero núcleo. Durante años, busqué reconocimiento. Ahora entendía que el reconocimiento tardío no repara años de invisibilidad. Lo que repara es dejar de buscarlo en quien no sabe ofrecerlo. Un día, mientras organizaba los últimos documentos de la venta de la casa, encontré una vieja carta escrita por mi madre años atrás, mucho antes de enfermar gravemente. Era una carta que nunca me entregó. En ella describía a cada uno de sus hijos, de mis hermanos. Hablaba con orgullo sencillo. De mí, escribió algo diferente. Ella es la más fuerte, pero la más difícil de entender. No era una declaración de amor explícita, pero tampoco era desprecio. Era una admisión parcial de que mi forma de ser le resultaba compleja. Guardé la carta. No como absolución, como contexto. Mi trabajo en la consultoría empezó a crecer. Personas mayores comenzaron a llegar con historias inquietantemente similares. Hijos ausentes que aparecían cuando había bienes de por medio, familiares que presionaban para obtener poderes notariales, narrativas de incapacidad mental, utilizadas estratégicamente. Yo conocía ese terreno, pero ahora lo transitaba desde la experiencia y la distancia. Un año después del fallecimiento de mi madre, mis hermanos y yo coincidimos casualmente en el banco. Fue un encuentro breve, incómodo. Nos saludamos con formalidad. Ya no había furia, tampoco cercanía, solo adultos que compartieron una infancia y tomaron caminos distintos. Al salir del banco, entendí que mi venganza no había sido contra ellos. Había sido contra una estructura donde yo ocupaba el rol de sacrificio permanente. La herencia no me hizo rica, me hizo libre de una narrativa que no elegí. La libertad fue la verdadera ganancia. Y cuando pienso en aquellos años cuidando a mi madre, no los recuerdo como derrota. Los recuerdo como aprendizaje intensivo sobre límites, contabilidad emocional y dignidad. Si algo cambió de forma irreversible fue esto. Ya no acepto amor condicionado. Y eso no se hereda, se construye. Hubo un momento específico en el que comprendí que la historia no trataba de herencia, ni siquiera de favoritismo. Trataba de jerarquía emocional. Durante años, yo ocupé el rol de la hija funcional, la que resolvía problemas, la que asumía responsabilidades, la que sostenía la estructura familiar cuando nadie más quería hacerlo. Mis hermanos ocuparon el rol cómodo, recibir afecto sin cargar con consecuencias. Esa distribución parecía natural hasta que dejó de beneficiarlos. Después de la reunión familiar donde todo quedó expuesto, el contacto se volvió casi inexistente. No hubo más mensajes acusatorios, no hubo más intentos legales. Lo que quedó fue una distancia que ya no necesitaba explicación. Un día, recibí una llamada inesperada de un vecino antiguo de mi madre.
Me contó que mi hermano mayor había estado preguntando si existía alguna copia anterior del testamento guardada en casa. Esa llamada no me sorprendió. Confirmó algo que ya sabía. Cuando una persona pierde control, busca grietas. No había grietas. Todos los documentos estaban correctamente archivados, digitalizados y registrados. Decidí no confrontarlo. La indiferencia fue más efectiva que cualquier discusión, pero el verdadero cierre no ocurrió con ellos. Ocurrió conmigo. Comencé a revisar mentalmente cada escena de los últimos años. Cada vez que mi madre me comparaba. Cada vez que elogiaba a mis hermanos mientras yo pagaba facturas en silencio. Cada vez que ignoraba mis límites, me pregunté algo incómodo. ¿Por qué me quedé tanto tiempo? La respuesta no fue heroica. Fue simple. Esperaba ser vista. Ese deseo de reconocimiento me mantuvo en una posición que ya no era sostenible. Cuando finalmente entendí que el reconocimiento no iba a llegar de la forma que yo imaginaba, algo se liberó. Mi venganza no fue hacerlos perder. Fue dejar de esperar que ganaran mi aprobación. Meses después, recibí una invitación formal para una reunión más amplia con primos y tíos. No fui. Ya no sentía la necesidad de defender mi narrativa. La verdad estaba documentada. No necesitaba testigos adicionales. Mi hermano mayor intentó contactarme nuevamente, una vez. Esta vez, con un tono distinto. Podemos dejar esto atrás, dijo. Esa frase parecía conciliadora, pero escondía algo. Dejar atrás significaba olvidar las responsabilidades asumidas y los años de desigualdad. Le respondí con serenidad. No estoy en guerra contigo. Solo cambié de lugar. No insistió. Mi hermana menor tardó más en reaccionar. Un año después, me escribió un mensaje más honesto que todos los anteriores. No habló de dinero. Habló de miedo. Admitió que siempre evitó involucrarse porque temía que mi madre la rechazara si no cumplía el papel de hija agradable. Fue la primera vez que reconoció que el sistema familiar nos había colocado en posiciones distintas. No respondí con dureza. Tampoco ofrecí reconciliación automática. Le dije algo simple. Cada uno eligió cómo participar. Eso fue suficiente. La herencia ya estaba invertida en proyectos sólidos. Mi consultoría creció más de lo que esperaba. Empecé a trabajar con abogados especializados en protección patrimonial para adultos mayores. Diseñamos guías para evitar abusos financieros dentro de familias. Cada vez que escuchaba historias similares, sentía que mi experiencia había encontrado un propósito. La verdadera justicia no fue recibir más porcentaje, fue convertir años de invisibilidad en estructura profesional. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos, encontré la última libreta donde anotaba medicamentos de mi madre. En la última página había una frase escrita con su letra temblorosa. Ella siempre estuvo. No sé cuándo lo escribió. No sé si planeaba dármelo, pero esa frase cerró algo que ningún testamento podía cerrar. No necesité más disculpas. Con el tiempo, el resentimiento se transformó en comprensión estratégica. Entendí que en muchas familias, el sacrificio silencioso es malinterpretado como obligación automática. Cuando dejas de ofrecerlo sin límites, el sistema se desestabiliza. Y esa desestabilización suele etiquetarse como traición, pero no era traición. Era equilibrio. El día que vendí definitivamente la antigua casa y entregué las llaves, no sentí tristeza, sentí exactitud. Esa casa representó años de esfuerzo unilateral. Cerrarla fue cerrar un ciclo, donde mi identidad estaba ligada a complacer. No todos entendieron mi transformación.
pero ya no necesitaba que la entendieran. La narrativa familiar intentó simplificar la historia, todo cambió por dinero. La realidad fue más profunda, todo cambió cuando dejé de aceptar un rol injusto. Mi madre no fue una villana absoluta. Mis hermanos no fueron monstruos calculadores desde el inicio. Pero el sistema que creamos juntos era desequilibrado. Yo fui la única que decidió romperlo. Y eso tuvo consecuencias. Hoy no tengo una familia unida en fotografías navideñas. Tengo algo más difícil de construir. Coherencia interna. Cuando miro hacia atrás, no veo una hija vengativa. Veo una mujer que documentó, sostuvo y luego soltó. El silencio fue mi herramienta más fuerte. La disciplina fue mi argumento. Y la verdad, escrita en papel legal, fue el cierre que nadie pudo discutir. Con el paso del tiempo, comprendí algo que durante años me negué a aceptar. No todos los sacrificios construyen amor. Algunos solo construyen dependencia. Y cuando la dependencia deja de ser útil, el sacrificio pierde valor ante los ojos de quienes nunca lo vieron como elección, sino como obligación. Durante mucho tiempo creí que mi historia giraba alrededor del favoritismo de mi madre o de la indiferencia de mis hermanos. Pero no, mi historia giraba alrededor de mi silencio. Yo había aceptado un rol, sin cuestionarlo. Yo había decidido quedarme cuando podía haberme ido. Yo había confundido resistencia con dignidad. La herencia fue solo el detonante visible de una estructura que llevaba décadas funcionando sin equilibrio. Cuando los números aparecieron, la verdad se volvió imposible de ignorar. No porque el dinero cambiara las emociones, sino porque el dinero expuso quién estaba dispuesto a sostener y quién solo estaba dispuesto a recibir. Después de vender la casa y cerrar definitivamente todos los asuntos legales, tomé una decisión que nadie esperaba. Me mudé a otra ciudad. No fue una huida, fue una declaración. Necesitaba construir una identidad que no estuviera ligada al rol de hija sacrificada. En mi nueva casa no había recuerdos familiares en cada esquina. No había fotografías que me recordaran comparaciones constantes. No había pasillos llenos de expectativas antiguas. Solo espacio. Y el espacio, cuando no está ocupado por culpa, se convierte en oportunidad. Mi hermano mayor intentó comunicarse una vez más antes de que me fuera. No para reconciliarse, no para pedir perdón, para decir algo que resumía perfectamente su forma de ver el mundo. Al final ganaste. Me quedé pensando en esa frase durante días. ¿Ganar qué? No gané una competencia. No vencí a nadie. No celebré pérdidas ajenas. Lo único que hice fue dejar de aceptar una narrativa que me colocaba siempre en el extremo más exigente de la balanza. Si eso es ganar, entonces sí, pero no fue una victoria contra ellos. Fue una victoria contra mi antigua versión. La última vez que vi a mi hermana fue breve. Nos cruzamos en una reunión distante. Hablamos con formalidad. Ella evitó el tema del testamento. Yo evité el tema del pasado. Entendí que algunas relaciones no se rompen por odio, sino por incompatibilidad estructural. Cuando dos personas ocupan roles opuestos durante demasiados años, volver al punto neutro se vuelve casi imposible. No siento rencor, tampoco nostalgia, siento claridad. La frase que encontré escrita por mi madre, ella siempre estuvo, se convirtió en mi cierre interno. No necesitaba más reconocimiento. No necesitaba una disculpa pública. No necesitaba que mis hermanos aceptaran su responsabilidad. La documentación ya había hablado. La verdad ya estaba escrita. Hoy, trabajo ayudando a personas mayores a protegerse de dinámicas similares. Cada vez que escucho una historia de favoritismo, de presión para firmar documentos,
de hijos ausentes que aparecen cuando hay bienes de por medio, recuerdo lo importante que es registrar, documentar y no negociar la dignidad. La verdadera lección no fue sobre herencia, fue sobre límites. Aprendí que cuidar no significa someterse. Aprendí que el amor no se demuestra soportando humillaciones silenciosas. Aprendí que la gratitud no puede exigirse, pero la justicia sí puede documentarse. Y entendí algo aún más importante. Cuando dejas de aceptar un rol injusto, el sistema entero se desestabiliza. Algunos lo llamarán traición, otros lo llamarán ambición. Pero, en realidad, es equilibrio. Mi madre no murió odiándome. Mis hermanos no fueron destruidos por mis decisiones. Simplemente enfrentaron consecuencias que antes no existían porque yo absorbía todo el impacto. Eso fue mi verdadero intento de venganza. No grité, no ataqué, no manipulé, esperé, registré. Y cuando llegó el momento, dejé que la verdad hiciera su trabajo. A veces la justicia no necesita escándalo, solo necesita paciencia. Y cuando por fin comprendí eso, entendí que nunca fui la hija menos querida. Fui la única que decidió dejar de ser invisible. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez te sentiste en el rol de quien sostiene todo mientras otros reciben el reconocimiento, escribe en los comentarios lo que más te resonó. Dale like al video si crees que la verdad siempre encuentra su camino. Y suscríbete para escuchar más historias donde el silencio se convierte en fuerza y la justicia llega, aunque tarde. Nos vemos en la próxima historia.